sus puertas a víctimas del conflicto para que tengan voz en el proceso de paz. En la Cámara de Representantes buscan que pobres, asalariados y mujeres tengan más probabilidades de pensionarse. Un congresista quiere que el cargo de confiabilidad energética llegue a las arcas del Estado y no a las electrificadoras privadas. El Congreso trabaja para que los colombianos puedan pagar el impuesto predial por cuotas y frenar desproporcionados aumentos. Un representante a la Cámara, hijo de una empleada del servicio, habla de sus dificultades al inicio de su carrera. Bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. El Congreso abrió sus puertas para que millones de víctimas hagan sus planteamientos de cara al proceso de paz. En homenaje a esas víctimas, el Senado y Cámara de Representantes trabajaron el sábado 9 de abril. Estamos luchando por la paz. Que a las víctimas también se nos den las mismas garantías para participar. Aún nuestros derechos como víctimas no se han restaurado. Estas mismas personas afectadas por la violencia son las que hoy aportan un grano de arena a la paz. Así se escucharon las víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República. El Legislativo abrió sus puertas el sábado 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas, para escuchar sus historias, inquietudes y reclamos. Con el fin de que su voz sea reconocida, con el fin de que no nos olvidemos de lo que ha pasado en el país y con el fin también de poder proponer a futuro temas muy importantes para ellos en la legislación colombiana. El presidente de la Cámara destacó que el Congreso haya tramitado la ley de víctimas. Nosotros estamos aquí sentados porque existe una ley de víctimas y nosotros además queremos que ellas sean reconocidas, que exista justicia sobre ellas y además de eso existe una verdad y una reparación. Según la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, en Colombia habría al menos 6 millones de personas en esta condición. En nuestra sección Ojo a la Ley, hoy le hacemos seguimiento a la Ley 1448 sobre víctimas y restitución de tierras. Marchas interminables son la constante desde hace más de 5 décadas. Hombres y mujeres de Colombia con sentimientos y recuerdos tristes que hacen parte de los 8 millones de víctimas de la violencia que hoy buscan una reparación integral y transformadora. Principalmente yo, que soy la delegada de violencia sexual a nivel nacional, por esas más de 12.000 víctimas que están reconocidas en la base de datos de la unidad de víctimas, pero que además toca seguir continuando con ese proceso porque hay muchas que no han podido declarar, que no han podido denunciar, y no solo mujeres, sino hombres también víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Con avances demasiado lentos teniendo en cuenta el universo de las víctimas, la Ley 1448 tiene grandes reparos. El tema de proyecto productivo, el tema de generaciones de ingresos, el tema de iniciativas productivas, el tema de calificación de vivienda a través de las cajas de compensación, el tema de la reparación administrativa a través del decreto 1290, la ley 975. Hoy le tengo que decir con tristeza que todo ese proceso hoy ha fracasado. Que la ley existe, pero realmente está solo en el papel porque no está bajando a los territorios y a esas bases donde verdaderamente debiera de llegar. Según la memoria histórica, desde 1958 hasta el 2013, 55 años, han muerto 220.000 colombianos víctimas de la violencia. En la Cámara de Representantes no consideran viable para el proceso de paz que las FARC pongan a trabajar a Simón Trinidad, un guerrillero preso y condenado en Estados Unidos. Tras el anuncio de las FARC en el que indicaron que pronto podría haber un acuerdo sobre el cese al fuego y las zonas de concentración, representantes a la Cámara se pronunciaron al respecto. Lo que se está planteando y lo que realmente se quiere es que ellos estén concentrados, pero que realmente haya una verificación real de que no sigan delinquiendo y que, como lo dije anteriormente, entreguen al 100% las armas y estén todos reunidos en un solo sitio. Algunos congresistas le pidieron a las FARC seriedad en la negociación. Las FARC no hacen más que especular con anuncios que lo único que logran es dilatar y dilatar y dilatar estas conversaciones. Para estos congresistas es claro que el gobierno nacional debe establecer una fecha y no dejar al aire la firma de la terminación del conflicto. Sigue la lucha de congresistas y ciudadanos para impedir que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, construya en la reserva Van der Hamen al norte de la ciudad. Se llevó a cabo un debate de control político citado por el representante Inti Asprilla, que tenía como fin saber cuál es la propuesta del alcalde Peñalosa sobre la reserva Van der Hamen, a la cual el mandatario de los bogotanos nunca llegó. Se niega a debatir con las personas que estudiamos el tema
no es viable sin violar la normatividad administrativa y legal vigente. La resolución 475 del año 2000, que ordenó la creación de una reserva en el norte de Bogotá que presentara una conectividad y un ancho mínimo de 800 metros, sigue vigente. 1.400 hectáreas son las que pretenden ser construidas con varias urbanizaciones en esta reserva tan importante para el país, denominada el Pulmón del Norte de Bogotá. Esa reserva no es propiedad del distrito, no es propiedad del alcalde Peñalosa, por lo tanto no es el alcalde quien debe decidir, la autoridad es la CAR. Los congresistas afirman que el alcalde Peñalosa tiene una posición bastante displicente respecto al resto de municipios de Cundinamarca. Las licoreras departamentales se están acabando por el contrabando y la corrupción. Ahora se busca su autonomía porque de allí provienen importantes recursos para la salud y la educación. La iniciativa busca darle mayor autonomía a los departamentos, aumentar los recursos para la salud, educación y contrarrestar el contrabando. La industria licorera en el país registra una crisis continua. Se han ido poco a poco eliminando muchísimas licoreras, al grado que hoy en Colombia solamente nos quedan 6 licoreras. Hemos venido hablando con los gobernadores, hemos venido hablando con los distintos actores del sistema de licores, a efectos de escucharlos y a efectos de asegurarnos que vamos a tramitar un buen proyecto. Se preserva, como lo dije anteriormente, el monopolio. Le estamos dando facultades a los gobernadores de los departamentos para que mediante estudios de conveniencia determinen la posibilidad de volver a reinstalar sus industrias licoreras. La industria licorera del país recuperará, de prosperar el proyecto, unos 200.000 millones de pesos. 30.000 campesinos están al borde de perder sus pequeñas parcelas porque no tienen plata para pagar sus deudas y hay que buscarles una solución a través de una ley. Dijo el representante Hernán Penagos a Juan Manuel Lenins en Así nacen las leyes. El cambio climático, los problemas para el acceso y la venta de los productos agrícolas y muchos problemas más tienen a 30.000 campesinos al borde de la quiebra, al borde de entregar sus fincas porque no tienen con qué pagar 165.000 millones de pesos. Sin embargo, el representante de la Cámara por el partido de la U del departamento de Caldas, Hernán Penagos Giraldo, busca un alivio para estos campesinos, muchos de ellos caficultores. ¿De qué se trata? Lo que se busca es dar la posibilidad a esos 30.000 campesinos que fueron acreedores del programa PRAN y del programa FONSA, que les prestaron recursos en el pasado para poder cultivar sus tierras y que no pudieron cultivarlas porque la ola invernal, el tema del clima, le frustró. Hoy el gobierno nacional no les cobre todas esas deudas porque están en serias dificultades. De lo que se trata es de presentar un proyecto de ley para que esos campesinos puedan suspendérsele el cobro de esas obligaciones, porque de lo contrario habría que iniciar unos procesos ejecutivos, embargarles sus tierras, perder sus predios y casi que desplazarlos de sus tierras. La verdadera reconciliación del país es tratar de ayudar especialmente a unos campesinos que no tienen cómo subsistir. Son minifundistas, personas que tienen 1 o 2 hectáreas o 1 o 2 cuadras, como decimos en el eje cafetero. La inmensa mayoría cafeteros. De esos 30.000 campesinos, 18.000 son cafeteros, los otros 12.000 son cultivadores de arroz, de maíz, de hortalizas, es decir, campesinos de todos los sectores, pero de todo el país. Eso quería decir, de todos los departamentos del país. De Antioquia hay un grupo muy importante, de Nariño, de los Santanderes, de la costa atlántica, inclusive me han llamado algunos campesinos de allá que también tienen serias dificultades en ese sentido. Fundamental apoyo, un salvavidas que se busca para el sector agropecuario, para campesinos pobres que necesitan salir adelante y salvar sus fincas. En una próxima oportunidad, como siempre, tendremos otro tema de gran actualidad nacional aquí en Así nacen las leyes. Hasta pronto. En el legislativo se promueve una iniciativa para aumentar la autoestima en menores de edad, sin que tengan que recurrir a las cirugías plásticas. Las cirugías estéticas a menores de edad resultan ser un riesgo enorme para la salud pública. Por ello, la Comisión Séptima debate un proyecto de ley para fomentar una sana autoestima en la niñez y la juventud. Que en lugar de promover las cirugías plásticas en menores de edad, debíamos promover promoción y prevención en la salud. Si estamos un poquito gorditos, pues hacer ejercicio, hacer dieta. Los cirujanos, conscientes de estos riesgos, se unen a esta iniciativa. Ningún cirujano plástico podría hacer este tipo de cirugías. De hecho, la Asociación Científica de Cirugía Plástica de Colombia apoya el proyecto porque
ellos dicen que funcionalmente una cirugía plástica no se puede hacer antes de tiempo. Con estos valores, se pretende contrarrestar la estética imperante de mujeres plásticas, para que así nuestra juventud tenga una imagen saludable ante ellos mismos y su comunidad. La representante Olga Lucía Velázquez sigue trabajando para que los colombianos puedan pagar el impuesto predial por cuotas y que los aumentos no sean desmedidos. Un límite o techo a la base gravable en el pago del impuesto catastral podrán tener los colombianos de prosperar una iniciativa que cursa en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes. Que si es de estrato 1 y 2 no supere el 8% el incremento frente al pago del año anterior. Si es del estrato 3, que no supere el 15% el incremento, si es de estrato 4 y 5, que no supere el 20%, y si es estrato 6, que no supere el 30%. En el caso de Bogotá, las autoridades buscan un acuerdo que permita un alivio a los miles de usuarios inconformes por el alto cobro de sus impuestos. En el pulso de la opinión le preguntamos a los ciudadanos qué opinan sobre la propuesta que busca que a los colombianos les aumenten el predial con base en el estrato y que les den la oportunidad de pagarlo por cuotas. Para mí tengo que mejor que lo cobraran por cuotas para que la gente, que si no tiene los recursos para quedar financiada. El impuesto predial para las personas que no puedan pagarlo en su totalidad, se les dé la oportunidad de pagarlo por cuotas. Que le diera la oportunidad de hacer un acuerdo de pago y muchas más facilidades a nosotros los que pagamos el impuesto predial. Pues que fuera considerable, pero en una sola cuota, que no así como con el incremento que tuvo este año. Por cuota le queda más fácil de pagar cada ciudadano colombiano su impuesto predial. Me gustaría que le rebajaran al predial, porque ¿cómo así que de un momento a otro le suben el 50%? Por cuotas me imagino que cobrarán intereses, entonces pagaremos el doble. El departamento del Guaviare construye vías para enfrentar el invierno y reforzar sus plantas de energía que contribuyan a evitar un apagón. El departamento del Guaviare vive por estos días una bonanza en inversión y obras públicas. En concordancia con su posicionamiento como territorio ganadero y turístico, Guaviare hace un gran esfuerzo para mejorar sus vías. Una gestión de alrededor de 2.800 millones de pesos para unas placahuellas en la trocha ganadera. Es una trocha que en el verano se transita muy bien, pero que en el invierno hay unos pasos críticos. Y también una obra que hicimos fue la de la pavimentación de la Virgen Agua Bonita de San José. También el sector energético recibe un fuerte impulso. Hay otro proyecto complementario a ese que gestionamos en el mismo tiempo, que tiene un costo de alrededor de 1.600 millones de pesos para la consecución de reposición de plantas eléctricas estacionarias. El Guaviare quiere dejar de ser otro territorio olvidado, trabajando para ser ahora un territorio de paz y progreso. Algunos congresistas de la región Caribe buscan que se decrete el Día Nacional de la Música Vallenata, una expresión cultural que a punta de ritmo y letra nos ha dado prestigio a nivel mundial. El compositor Rafael Escalona y Francisco el Hombre fueron inmortalizados en 100 años de soledad como juglares que festejan la vida y el amor en un país que hoy necesita olvidar el dolor de medio siglo de violencia. La Cámara de Representantes quiere reconocer la contribución del folclor vallenato a la cultura y a la paz colombiana con el proyecto de ley Día Nacional de la Música Vallenata. Hemos venido trabajando, entre otras cosas, en el Congreso por el fortalecimiento de esas expresiones culturales, de que podamos tener arraigo en las futuras generaciones ante la amenaza globalizadora que inunda también nuestra sociedad colombiana. En los años 60 se plantó la semilla del Festival de la Leyenda Vallenata, un evento que celebra y preserva el vallenato clásico. Honorable Congreso de la Nación, los hermanos Zuleta le piden a tan prestigioso estamento de la patria apoyar nuestra música vallenata, que el vallenato es la representación de Colombia en el resto del mundo.
Nada reivindica mejor el Día Nacional de la Música Vallenata que la confesión de Gabriel García Márquez cuando terminó 100 años de soledad. Acabo de escribir un vallenato de 400 páginas. Un representante de la Cámara busca que el Estado haga justicia con Orocue Casanare, la población en donde José Eustacio Rivera se inspiró para escribir el clásico de la literatura latinoamericana, La Vorágine. Desde la Cámara de Representantes se impulsa un proyecto de ley para que el municipio de Orocue, en el Casanare, se constituya en este momento que uno de los temas importantes y una de las economías que está viviendo el país es el tema del turismo. Las autoridades departamentales y municipales se encuentran unidas en torno a este proyecto turístico. El municipio de Orocue es la cuna de la vorágine. Este libro fue escrito por José Eustacio Rivera precisamente en Orocue Casanare. Con esta iniciativa se podrán impulsar y desarrollar importantes obras para esta hermosa región. De la Casa Museo, el tema del sendero de la vorágine, la biblioteca municipal, José Eustacio Rivera, y obviamente todas las actividades encaminadas a que de una u otra manera se recree nuevamente la vorágine en Orocue Casanare. En una ciénaga de Concordia, Magdalena, han muerto millones de peces como consecuencia del fenómeno del Niño. Situación que también ha causado pobreza en los pescadores que viven de este trabajo. La mortandad de peces, nunca antes visto en esta zona del departamento, ha generado problemas ambientales y alimentarios en esta población y comunidades vecinas. Nosotros aquí en esta ciénaga vivimos de ella y estamos pasando una crisis mala porque el pez se nos está muriendo. Vea, y la verdad que yo nunca la había visto, primera vez desde que estoy nacido. La gobernadora Rosa Cotes hizo un llamado al gobierno nacional para intervenir de forma inmediata y articulada este cuerpo de agua y emprender las acciones sanitarias correspondientes. Una verdadera catástrofe ecológica. Esto sirve para que nosotros vayamos a replicar esta información, para que vayamos al gobierno nacional a decirle que las autoridades ecológicas, las autoridades nacionales tienen que venir aquí a hacer una intervención rápida. Un cuerpo que en otra hora albergaba gran cantidad de peces y era fuente de agua para toda esta región. Alrededor de esa ciénaga viven aproximadamente 12.000 personas que sustentan su alimentación. La mandataria departamental ya ha iniciado la labor de entrega de ayudas primarias y junto con su equipo de gobierno continuará trabajando por la protección de la comunidad y el medio ambiente. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Con base en una investigación, el Polo Democrático en la Cámara de Representantes insiste en que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, tiene incompatibilidades para adelantar las obras de Transmilenio. Yo presenté contra Peñalosa una queja disciplinaria por algunas incompatibilidades que ha venido denunciando el investigador Carlos Carrillo. Transnacional, cuyo oficio era convencer a las localidades de que montaran Transmilenio. Eso lo hizo en la India, en Yakarta, en Buenos Aires. Todo era el negocio de él. Y cuando llega a Bogotá, resuelve desplazar al metro por ampliar su Transmilenio. En Colombia, la pensión es un privilegio para unos pocos. Los pobres, los asalariados y las mujeres son quienes menos la consiguen. Con una ley se busca ayudarlos para que tengan una vejez más tranquila. Los constantes cambios en el sector de pensiones hacen que cada vez los colombianos vean inalcanzable. Llega a cotizar las 1.300 semanas, pero la otra es que la mayoría de las pensiones que se dan son máximo un salario mínimo y un pequeño porcentaje de la masa trabajadora finalmente se pensiona. Sin embargo, el Congreso está evaluando estrategias para que los colombianos disfruten de su pensión y de esta manera disminuir con el alto índice de desempleo en la tercera edad. Abriendo el espectro para que la gente pueda cotizar por semanas o por días, podemos aumentar la cobertura de personas para que más personas rápidamente cumplan sus requisitos de pensión, que son las 1.300 semanas, y cuando lleguen a la edad de 57 las mujeres y 62 los hombres. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. En Colombia hay 2 millones de pensionados a los que se les descuenta una cuota de salud muy alta. Por lo tanto, en el Congreso buscan rebajarla de manera equitativa. Ellos en su edad productiva le entregaron a este país muchísimas cosas y hoy sus mesadas pensionales se ven disminuidas en alrededor del 35%.
este proyecto en ley de la República para hacer justicia con los pensionados colombianos. A la luz de la vela, un congresista radicó un proyecto de ley para que el cargo de confiabilidad energética vaya a las arcas del Estado y no a las cajas de las electrificadoras que lo malgastan y no responden. Debido a la crisis energética por la que ha pasado el país, se radicó un proyecto de ley que busca hacer un verdadero uso del cargo de confiabilidad energética. Lo que buscamos es que estos recursos pues tengan la categoría de recursos públicos. Hubo compañías que nos respondieron y señalaron que no eran recursos públicos, es decir, no tenían vigilancia por parte del Estado. En segundo lugar, que estas inversiones se centralicen en el Ministerio de Minas y Energía y sea él quien defina cuáles son los proyectos estratégicos. Y en tercer lugar, pues darle fortaleza a los mecanismos de control y sobre todo a los entes que hacen vigilancia de estos recursos. 9.000 millones de dólares son los recursos que han aportado los colombianos durante años y que hasta el momento no se han utilizado correctamente. Una cifra que se puede comparar con 3, 4 reformas tributarias. Para que nos vendieran. Y en la práctica pues no funcionó porque nos tocó acudir a Ecuador para que nos vendiera energía. Todo esto con el fin de hacer un control exhaustivo de los recursos y evitar un apagón en el país. Los complejos inicios de un congresista, hijo de una empleada doméstica, es la historia de hoy en pocas palabras con Robinson Castillo. Desde los 10 años a este congresista tolimense le tocó trabajar. A mí me contrataban en las fincas para trabajar, iba a las moliendas, donde veía salir el humo, allá llegaba a moler, a ayudar para llevar la panela, llevar el sustento a mi hogar. En esa finca a los 10, 11 años, ¿cuál era la actividad que más realizaba? Bueno, como es en todas las fincas, yo creo que en la mañana traer la leña, ir a coger café, ir a yerbar, ir a conseguir los plátanos para el almuerzo, ir a la molienda, me contrataban mucho en esas fincas para hacer ese trabajo. Y en la plaza de mercado también vendía cosas, ¿no? Sí. Limones, ¿qué vendía en las plazas de mercado? En la plaza del Líbano, mucho la hoja de plátano para los tamales, las frutas, la gente me regalaba las frutas y yo las cogía, las llevaba al mercado y colocaba mi toldillo ahí. Y ahí vendía en la plaza del Líbano. Se siente orgulloso de ser hijo de una empleada doméstica. Empleada del servicio doméstico. Pero así pudimos crear a mis 5 hermanos y de ser grandes mujeres y grandes hombres, que me siento orgulloso de la familia que tengo. Es una familia muy humilde, una familia muy sencilla y lo siguen siendo. Es decir, hoy en su condición de congresista, su mamá todavía hace trabajos de servicio doméstico. Claro, y tengo un restaurante. Yo tengo un restaurante y ahí está mi familia laborando en él, y mi mamá el día domingo le digo vamos al restaurante, pero yo pienso que ella va a llegar a descansar. Cuando doy una vuelta y entro, ya está con el delantal puesto lavando la loza del restaurante y atendiendo como una empleada más. ¿Por qué le dicen Choco? Bueno, por el color, el doctor Luis Humberto siempre me decía Choco, de chocolate seguramente, algo así, y me quedé así. Representante, ¿se considera bueno preparando tamales? Sí, es muy fuerte. Tiene muy claro dónde está su fe. La patrona, la medalla milagrosa es nuestra patrona de nuestro municipio, es una mujer, una virgen que creo en ella, que me concentro en ella, que me guía. ¿Y su ritual de fe diario en qué consiste? Bueno, yo creo que hablar con Dios. A los siguientes personajes. Personajes además tolimenses, Garzón y Collazos. Música, amor por nuestra música. Nos dejaron la ciudad musical de América en homenaje a ellos. Darío Echandía. Historia, política, seriedad en la política. Manuel Murillo Toro. Patria. Nuestro municipio se llama Murillo, en homenaje a ese gran hombre tolimense. Alfonso López Pumarejo. Discurso, historia, trayectoria. Bueno, representante José Elber Choco Hernández, congresista por el departamento del Tolima, conservador, muchas gracias por estar en pocas palabras. A ustedes muchas gracias, a mi Tolima un saludo muy especial y a Colombia. Estamos trabajando por este país, por la paz. Los invitamos a trabajar por la paz. Gracias por acompañarnos en Noticias Cámara de Representantes. Y no olviden seguirnos en nuestra cuenta oficial de Twitter, @Cámara Colombia. Hasta pronto.